A ver, la idea es, lo contamos otro día con un poco más de detalle, pero la idea es iniciar una serie de varias sesiones relacionadas con los modelos de lenguaje, con la inteligencia artificial generativa. Y además las vamos a ir haciendo de forma que sirvan para distintas audiencias. Por ejemplo, la de hoy es todos los públicos, esto es cómo funcionan los modelos de lenguaje desde cero. No hace ni siquiera tener conocimientos técnicos de nada y es entender, pues eso, cómo funcionan estos modelos. Haremos otras más orientadas a cómo hacer prompting, o sea, cómo usar un chat GPT o algo de eso de forma efectiva, que también vale para todo el mundo. Otras más qué tipos de casos de uso tienen sentido, pues que eso va a tener sentido para todo el que quiera contarle a un cliente, tal, oye, se podría hacer esto. Y otras, y va a haber varias de eso, alrededor de cómo usarlo para desarrollar. O sea, para programadores, más en el día a día, cómo ir usando eso. Entonces, bueno, vais a ir viendo que tenemos un plan. Vamos a ver qué tal, si no es demasiado, pero de aquí a julio, ¿no? A final de junio, pues vamos a ir programando varias y os iremos contando. Y entonces, simplemente queríamos empezar desde el principio, ¿vale? No dejar a nadie atrás. Y es qué son los modelos de lenguaje, todo esto que hay detrás de ChatGPT, ¿no? Y cómo funciona y qué tipo de cosas o qué tipo de problemas también van dando. Yo voy a ir tirando. Si ponéis preguntas, ponedlas por ahí, ¿no? Y aquí, si tiene sentido ahora, pues me van diciendo y paro. Y si no, al final, pues hacemos la tanda de preguntas como vayáis viendo, ¿vale? Si la tenéis en la cabeza, dejarla ahí y luego la vamos revisando. A ver si esto lo tengo bien. Entonces, hay una parte, o sea, esto parte de inteligencia artificial sin la parte de generativa y a mí me gusta contar. Me gusta explicar que con inteligencia artificial la parte de artificial es muy clara, que es lo que no es natural, pues es artificial. Mientras que la parte de inteligencia, ¿qué es inteligencia? Es un poco más difícil de entender o de saber qué es, ¿no? Y para empezar, es que la inteligencia que tenemos nosotros no sabemos muy bien qué es, no sabemos de dónde viene. Hay muchas cosas relacionadas con la inteligencia, la consciencia, la memoria, la intuición, los sueños, que no sabemos exactamente ni cómo funcionan ni exactamente qué función tienen, ¿no? O una de las dos. Sin embargo, lo que sí sabemos... vale. Lo que sí sabemos seguro es que hay ciertas actividades para las que necesitamos inteligencia. Aunque no sepamos cómo funciona la inteligencia exactamente, sabemos que jugar al ajedrez requiere inteligencia. Sabemos que manejar el lenguaje requiere inteligencia. Y así un montón de tareas, ¿no? O un montón de actividades. Entonces, con inteligencia artificial, de forma general, lo que conseguimos es realizar tareas con máquinas para las que las personas necesitamos inteligencia. Y esto no significa que la máquina sea inteligente. Significa que es competente en realizar esas tareas, aunque lo haga de forma muy distinta a nosotros. Pero sí que es relevante que el resultado final que obtienes es que tienes una máquina que sabe jugar al ajedrez, o que tienes una máquina que sabe conducir, o que tienes una máquina que entiende el lenguaje. Y todo esto de los modelos de lenguaje va mucho por ahí. Consigues una máquina, y yo aquí uso máquina para todo, ¿eh? Máquina, modelo, sistema, agente, todo esto lo voy a usar de sinónimo ahora, ¿vale? Pero tienes una máquina que es capaz de entender el lenguaje. Y esto abre un montón de posibilidades a un montón de cosas, ¿vale? Entonces, ya entrando en lo que veníamos a hablar hoy. Los modelos de lenguaje son lo que ha salido en el último año, que se ha puesto año y medio, muy de moda por el tema de ChatGPT, ¿no? Aparece ChatGPT, muy fácil de usar, al alcance de todos, y se empieza a ver un montón de posibilidades, de cosas que
que se pueden hacer con ChatGPT que son muy sorprendentes. Entonces, lo que os voy a llevar es por un recorrido de entender qué es lo que hay debajo de ChatGPT y qué tipo de cosas, cómo funciona. Porque yo sí creo que entender un poco cómo funciona, que es mucho más sencillo de lo que inicialmente puede parecer, pero entender cómo funciona te permite entender luego muy bien qué tipo de cosas se pueden hacer, qué tipo de cosas no se pueden hacer, qué es ciencia ficción, qué cosas parece que sí que se podría resolver o qué tipo de problemas puede dar, simplemente entendiendo un poquito esto. Entonces, lo primero es tres cosas de conceptos, de términos que se usan de forma muy general para que los distingáis. Luego realmente no es muy importante usarlo bien o mal, o yo a mí no me importa mucho, pero al menos sí que los separéis, ¿no? Primero tenemos ChatGPT o otras herramientas que hay. Eso no es más que una herramienta web, una aplicación web, un chatbot, es una capa de aplicación que lo que tiene por debajo es que está usando un modelo de inteligencia artificial, que en el caso de ChatGPT es el de OpenAI, que se llama GPT. Hay varias versiones, hay GPT 3.5, hay GPT 4, estamos con muchas ganas de que salga GPT 5, esos son de OpenAI / Microsoft. Google tiene los suyos, los últimos se llaman Gemini, hay otra empresa que se llama Anthropic que tiene los suyos que se llaman Claude. Hay distintos modelos de distintas empresas. Esos modelos están construidos, o sea, son modelos de lenguaje de gran escala, o LLMs, que es el término que se usa. Yo traduzco large como gran escala, pero a veces como grandes, bueno, pero vamos, son modelos de lenguaje. Y esa es la tecnología que subyace de todos estos modelos, ¿no? Entonces, lo que tengo puesto ahí al lado, lo del yogur y Danone y tal, es que el LLM es el yogur, el GPT o Gemini o Claude es la marca, el Danone, y ChatGPT es el pack de 4 de sabor de limón en el que lo consumes, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis separado. Lo que es muy llamativo de estos modelos es que la esencia de lo que hacen es extremadamente sencillo. O sea, básicamente estos modelos lo que hacen es predecir cuál es la siguiente palabra más probable dentro de una secuencia de palabras. Que es algo que ya, pues yo qué sé, en WhatsApp teníamos de hace mucho tiempo, ¿no? Que empezabas y te proponía cuál es la siguiente palabra y le dabas y salía el juego de darle a la siguiente, y te salían cosas, una frase rara, una frase graciosa o incluso una frase circular que cogía y volvía a entrar desde el principio. Lo que ha ocurrido desde eso que teníamos en WhatsApp hace unos años hasta el ChatGPT que tenemos ahora, sobre todo son dos cosas. Una tiene que ver con lo que se llama el contexto o la ventana de contexto. Y esto es, para predecir la siguiente palabra, cuantas más palabras previas en la secuencia tenga yo en cuenta, más fácil va a ser que prediga algo que sea acertado, ¿no? que tenga sentido. Entonces, si yo pongo la siguiente palabra puede ser cualquier cosa. Pero si empiezo a poner una frase entera y solo me falta la última palabra, pues la probabilidad de que diga algo coherente, que prediga algo coherente, aumenta, si eso se tiene en cuenta. Lo que ocurre es que a medida que alargamos ese contexto, a medida que tenemos en cuenta muchas más palabras, se complica porque no todas las palabras son igual de importantes. Y entonces aparece, si habéis oído hablar, Transformers, que es la arquitectura que aparece 2017, si no me equivoco, que da un salto aquí, ¿no? Y de hecho GPT, la T de GPT es de Transformer. Y los Transformers lo que hacen es que le dan distinto peso a cada palabra dentro de ese contexto. Unas palabras son más relevantes para la que voy a predecir, ¿vale? Aunque estén 6 palabras para atrás. Y esto ha permitido que se vayan aumentando los contextos, el tamaño de los contextos, pues muy significativamente, modelo tras modelo. El primer GPT que aparece con ChatGPT tenía una ventana de
de 4.000 tokens. Y ahora os digo, cuando digo tokens, pensad en palabras, ¿vale? El término, y ahora os digo el matiz, pero en principio 4.000 palabras, 4.000 tokens, más o menos una página son 500, ¿vale? O sea, 500 palabras, una cosa así. O sea, que es unas 8 páginas. Y eso fue creciendo. Aparece un punto, que es lo que tengo aquí, en el que aparece un modelo de Anthropic con 100.000 tokens y ahora ha seguido creciendo y Google ha sacado un modelo que se llama Gemini 1.5 de 1 millón de tokens, ¿vale? O sea que y 1 millón de tokens, la cantidad de páginas que puedes meter, libros enteros, 700 páginas, 800 páginas, dentro de ese contexto. Y todo eso es información para que sea todavía más preciso en cuál es la siguiente palabra que tiene sentido aquí, ¿vale? Hago aquí solo un paréntesis con el tema de los tokens. Los tokens, y esto no es especialmente importante, pero como se dice mucho, simplemente para que lo tengáis claros. Más o menos 100 tokens son 75 palabras, en español y en inglés aproximadamente. En código de programación es mucho menos. O sea, en una página de código hay muchísimo más tokens, porque los tokens no es esto, pero es parecido a si pensáis en las raíces de las palabras, los prefijos, los sufijos y toda esa parte. En lenguaje de programación lo que pasa es que una llave, un tabulador, 2 puntos, todo eso es un token. Entonces hace que estén mucho más condensados. Pero en general, 75 palabras, o sea, el 75% de los tokens, 75 palabras por 100 tokens y más o menos. Pensad, cuando digáis en tokens, pensad en palabras y fuera. Y esto que veis aquí, pues lo que veis abajo es cada color, cada cambio de color es un token distinto, ¿vale? Entonces, bueno, veréis que hay palabras que las coge enteras, que hay otras que las parte y más o menos va así. Vale. Cierro paréntesis de tokens, ¿vale? Esto era simplemente para que tuvierais claro esto de los tokens que es. Y diré palabras, yo diré 100.000 palabras y tal, y ya está. Entonces, una de las cosas que hacen que se haya mejorado en eso de predecir la siguiente palabra es la ventana de contexto. Se tiene en cuenta hasta un libro entero para predecir la siguiente palabra. La segunda cosa que ha cambiado mucho es el volumen de datos que se han usado para entrenar estos modelos. En este caso, los datos aquí son frases escritas por personas. Y estos modelos, el primer modelo que tiene un volumen muy significativo es GPT-3 en verano de 2020, si no me equivoco. Y en ese, para que os hagáis una idea, por ejemplo, se entrena con toda la Wikipedia y eso es menos del 1% de todos los datos que se han usado para entrenar. Entonces, en el punto en el que estamos ahora, prácticamente son modelos que están entrenados con todo el texto que hay en Internet accesible de forma pública, ¿vale? Tenga o no derechos, que eso es otro tema, que ahora hablo del tema de derechos por curiosidad, pero en principio está entrenado con todo el texto que es accesible. Y cuando se mete tanto texto y un volumen tan grande de datos, ocurre una cosa sorprendente y que no se sabe muy bien exactamente qué es lo que hace que dé ese salto, ¿no? No hay magia, no hay un ente detrás, no hay nada de eso, pero no se entiende muy bien cómo da ese salto. No era sorprendente que a partir de datos, de muchos datos, se infiera, por ejemplo, las reglas sintácticas del lenguaje, porque en inteligencia artificial, en machine learning, en lo que funciona siempre es en extraer patrones a mucho volumen de datos, ¿no? Se aplica un algoritmo con muchos datos, generas un modelo que extrae esos patrones. Entonces, las reglas sintácticas era bastante evidente que era algo que se iba a generar. Pero lo que ocurre también, y esto es lo que digo, que era menos evidente y sobre todo el salto que se da, es que también se extrae información semántica, información de qué significan las palabras. Y aquí hay, y esto es lo que no está tan claro, ¿no? No está muy claro cuánta información hay en el lenguaje. Parece que en el lenguaje hay más información de la que en un principio nos puede parecer. Se habla, y esto es teoría del lenguaje de principios del siglo XX, se habla de que nuestra inteligencia es la que nos permite desarrollar el lenguaje, pero es el lenguaje el que nos permite desarrollar el pensamiento.
y que las palabras lo que engloban son conceptos. Y dentro del lenguaje están englobados los conceptos, que es algo que nos distingue del resto de las especies, ¿no? de las especies animales. Nosotros podemos comunicar conceptos abstractos, democracia, dinero, todo eso son conceptos abstractos, no existen en el mundo físico, pero los abstraemos en el lenguaje y somos capaces de comunicarlos. Y parece que estos modelos, gracias a entrenarse con tanto volumen de datos, son capaces de extraer esa información semántica, esa información del concepto, más que de la palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, y lo que hay aquí en esta gráfica, esto está en 3 dimensiones y son muchísimas más dimensiones, pero por simplificar. Pero lo que ocurre aquí es que se crean, en este espacio multidimensional, aparece la palabra hombre, la palabra mujer y la relación, el vector, la línea que hay entre hombre y mujer, resulta que es la misma que el vector que hay entre rey y reina, resulta que es el mismo que hay entre king y queen. Por eso traduce tan bien, ¿no? Entonces, esa línea, ese vector, podríamos decir que tiene información sobre el género. Y se da la circunstancia de que si tú coges rey, le restas, porque son vectores, puedes hacer operaciones matemáticas, coges rey, le restas hombre y le sumas mujer y te da reina. Y esto, cogiendo mucho volumen, con todos los datos, no haciendo solo palabras, sino haciendo frases, en un espacio de cientos de dimensiones, no 3 como aparece en el dibujo, pues de alguna manera podríamos decir que estos modelos están adquiriendo un conocimiento de un modelo conceptual del mundo. Y esto les hace que entiendan muy bien el lenguaje, ¿vale? Y simplemente juntando estas dos cosas, tenemos los modelos como los de GPT o los de Gemini, y podemos hacer cosas como esta, ¿no? Que este es el caso más básico, en el que yo empiezo una frase, me voy al principio del todo, ¿no? Y predice la siguiente palabra. Lo hace de forma bastante elaborada, pero lo que está diciendo es cuál es la siguiente palabra que tiene sentido y empieza a redactar. Miro aquí porque tengo ahí una pantalla, pero ahí no veo. Y miro aquí, ¿vale? Entonces, empiezo con la inteligencia artificial, es muy buena para y es capaz de continuar la frase y además ya os digo que de forma muy elaborada. Pero también puedo hacer cosas un poquito más raras, ¿no? En este caso le estoy diciendo, haz un resumen de la historia de la humanidad en el que cada palabra comience secuencialmente por la siguiente letra del abecedario, que es una petición un poco rara. Lo que pongo ahí de no uses las palabras K, W, tal, es para que no me ponga xilofón de repente a Capón, ¿vale? O sea, porque si no le fuerzas mucho con esas letras, que hay muy pocas palabras. Antiguas bandas cazaban, descubrían, evolucionaban, fuego generó herramientas. O sea, primero, genera algo que para nosotros es complicado hacer, o sea, nos costaría un esfuerzo hacerlo, pero sobre todo está entendiendo lo que le estoy pidiendo, que son unas instrucciones un poco enrevesadas, un poco especiales, y necesariamente para responder lo que está respondiendo, tiene que estar entendiendo lo que le estoy pidiendo, aunque no lo entienda como nosotros. Y vuelvo a lo del principio, ¿vale? Aunque no sepa jugar al ajedrez como jugamos nosotros, no entienda el juego del ajedrez como nosotros lo entendemos, es competente para jugar al ajedrez. Aunque no entienda como entendemos nosotros, tiene la competencia de entender el lenguaje, ¿vale? Esto es muy relevante en cuanto a qué tipo de cosas se pueden hacer. Esto es una chorrada porque no es útil, ¿no? O sea, esto tiene una utilidad muy, muy limitada. Pero con esta misma base se pueden hacer otras cosas como, oye, toma este artículo y hazme un resumen del artículo. Entonces, bueno, aquí he tirado con un enlace, pero o le copias el texto del artículo. Poner el enlace lo que hace es que lo mete en el contexto, ¿vale? Entonces, metes todo el texto en el contexto y te hace un resumen. Pero puedo hacer algo un poquito más complicado, no solo pedirle un resumen, sino decirme, hazme un análisis crítico del mismo artículo, ¿no? Y entonces ya me empieza a decir, mira, aquí resulta que está haciendo un reconocimiento de la dependencia tecnológica, también hace un desafío a normas establecidas, tal. Fenomenal, pero voy un paso más y le digo, vale, pero que el análisis crítico me identifique posibles sesgos cognitivos o falacias argumentativas que aparecen. Y entonces aquí
me dice, mira, hay un posible sesgo de confirmación en qué tal, hay una falacia anecdótica en que no sé qué, hay un sesgo de autoservicio en qué tal. Necesariamente para responder a esto así, uno, está entendiendo el artículo y dos, tiene conocimiento respecto de qué son sesgos cognitivos o falacias argumentativas. Y está juntando las dos cosas. ¿Vale? Eh, y insisto, la potencia de esto es descomunal, porque en las empresas actuales la cantidad de trabajo que se hace alrededor del lenguaje de documentos, tanto para leerlos como entenderlos, como para generarlos, es descomunal. Y entonces, y además es muy fácil identificar cuando hay una persona que hace algo a partir de que entiende algo, pues eso potencialmente ahora es automatizable. Y hace 2 años no. Y este es el cambio en el que estamos. Y a esto le sumamos que no solo entiende el lenguaje, sea español, inglés o cualquier otro idioma, sino que el lenguaje de programación, sea Java, Python, Node, o COBOL, pues también, ¿no? Y entonces abre muchas posibilidades alrededor de eso. Este es otro ejemplo que viene a lo mismo, que es a argumentar que para dar respuesta a esto es el típico, o sea, bueno, es un problema muy sencillo, ¿no? Las habitaciones de mi casa están pintadas de azul, blanco y amarillo. El amarillo se vuelve blanco en 1 año. Le estoy metiendo en un ámbito temporal. Y dentro de 2 años quiero que todas las habitaciones sean blancas. ¿Qué tengo que hacer y por qué? Y a la derecha está la respuesta. Y la respuesta es correcta, ¿no? O sea, las que son blancas no hagas nada, las que son amarillas espera porque se vuelven blancas y tú quieres que sea dentro de 2 años y en 1 año ya se han vuelto blancas, y las que son azules píntalas, pero píntalas antes de 2 años, tal. Para responder a esto bien, y vuelvo a lo mismo, necesariamente ha entendido la pregunta. ¿Vale? No puede ser que sea aleatorio, ¿vale? Lo que está respondiendo, ¿vale? Luego a esto se le añade en el ámbito de generativa que no solo se genera lenguaje, sino que se generan imágenes, empieza a haber vídeo, audio, o sea, otro tipo de salidas y, vale. Y eso nos da mucho control. Había ya técnicas de generar imágenes y de repente lo que aparecen es técnicas de generar imágenes diciendo que es diciendo qué es lo que quieres en la imagen. Lo mismo con los vídeos, lo mismo con el audio y tal. Y esto ha tenido una evolución tremenda. Esto es del año pasado, pero es el recorrido solo de 1 año. Aparece Midjourney, que es una para generar imágenes, y eso es con el mismo prompt, pidiéndole lo mismo al modelo, justo en 1 año, 5 versiones, y de la imagen de la señora de arriba a la imagen de abajo. La tendencia es que imágenes, vídeo, audio va a ser indistinguible si son generadas o son reales, ¿no? Es una fotografía tomada y esto va a ser así. O sea, y esto es algo que hay que aceptar. Y seguramente lo que va a ocurrir es que son las cámaras de fotos que toman imágenes reales las que van a meter marca de agua para que eso sea un certificado de autenticidad. Tiene toda la pinta de que va a ir por ahí, ¿vale? Y como os decía, igual que imágenes, pues vídeos. Bueno, igual esto lo veis regular, ¿no? Porque a saltos, pero esto es Sora, o sea, ya lo han publicado los de OpenAI, todavía no está disponible, pero son vídeos de 60 segundos bueno, pues simplemente esto marca el ritmo al que se está evolucionando en el último año, al ritmo al que se va a evolucionar posiblemente durante este año que viene, ¿no? Es un ritmo muy fuerte, muchas novedades y muchos avances muy rápidos. Así que yo lo que subrayaría es que aunque hablamos de IA generativa y la parte de generación es muy relevante y seguramente es lo más útil hoy, o sea, ya, lo que es más importante en el medio plazo es la parte de comprensión, la parte en la que es inteligencia artificial que comprende el lenguaje, ¿no? Y eso también es muy importante ahora. Os cuento también algunas de las cosas que suenan mucho, que van pasando y
en cuanto a problemas, cosas que no hacen tan bien. Bueno, cuatro cositas o problemas que pueden tener. Por un lado, que sabéis que inventan cosas. Y inventan cosas es que se dice que alucinan. Aunque el término técnico es alucinar, y seguramente está mal escogido, porque alucinar es con visión en personas. Cuando alucinamos es que tenemos visiones de cosas que no son. El término que se usa en psicología es confabular. Confabular es cuando una persona, queriendo decir la verdad, recuerda algo y lo que dice es una mentira, pero no intencionadamente, simplemente no está recordando bien. Y esto, cuanto más tiempo ha pasado, con más frecuencia pasa que no recordamos exactamente lo que pasó, ¿no? Y empezamos a generar pues, historias que no son las que pasaron y nos pasa a todos y es así. Entonces, estos modelos, como lo que están haciendo es generar el texto, pues también les pasa, que de repente alucinan y generan algo que no es cierto. Y es delicado porque, aunque no sea veraz, es muy verosímil cómo lo hacen, ¿no? Generan texto que te puede engañar. Por ejemplo, esto es una prueba. A mí me gusta mucho el baloncesto, entonces cuando hago tontadas muchas veces le pregunto cosas de baloncesto y tal, y esto es una alucinación de GPT-4 a través de Bing, ¿vale? Bing en este caso sería el equivalente a ChatGPT, la aplicación, la web con la que estoy usando, un modelo por detrás, que en este caso era GPT-4. Entonces yo le pregunto, tema polémico, le pregunto sobre el mejor jugador de la historia de baloncesto, entonces me dice que Michael Jordan, tal. Y entonces yo le digo, ¿no será Magic Johnson? Y entonces me empieza a argumentar bastante bien que, bueno, que es muy difícil, que Michael Jordan los puntos, tal, que Magic Johnson las asistencias, no sé qué. Y entonces dice, ahí en mitad del párrafo, dice al final del primer párrafo, ambos se enfrentaron en 2 finales de la NBA en 1991 y 1992. Y entonces yo, al leer esto, recuerdo, o sea, porque es muy fácil de recordar, sabéis que Magic Johnson se retira porque tiene el virus del SIDA, y estando un año retirado, va a los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92. Entonces yo tenía claro que el 92 no había jugado. Entonces me extraña al verlo, pero lo voy a buscar, porque realmente... Y efectivamente en el 92 no jugaron. Magic Johnson estaba retirado, ni siquiera su equipo, los Lakers, juegan la final. ¿Cuál es el punto aquí? Que hay un momento cuando pone... ambos se enfrentaron en... que tiene que elegir, ¿no?, en probabilidades entre 1 o 2 para que la frase continúe. Por lo que sea, acaba eligiendo 2 porque no coge exactamente la que más probabilidad tiene, coge una de las que más probabilidades tienen. Entonces, coge 2 y en el momento que ha cogido 2 ya se ha metido en un pozo del que no puede salir y tiene que continuar hacia adelante y seguir con cosas que sean coherentes, ¿vale? Y es el punto. Sin embargo, fijaos qué curioso es que digo, ostras, ¿y yo cómo puedo confirmar o hacer fact-checking de esto? Pues con el propio modelo. Al modelo le paso el texto que me ha dado él y le digo, ¿esto está bien? Esto, o sea, exactamente, confirma si la información es correcta. Y entonces empieza a analizar todo y al final, en la derecha, en el tercer punto, dice, Jordan y Magic solo se enfrentaron en las finales de la NBA en 1991, no en 1991 y 1992. Esto es un poco contraintuitivo, porque si una persona te hace una confabulación o te miente, tú no confirmas eso con la misma persona. Pero pensad que aquí es un modelo, o sea, cada llamada es independiente y lo que estás es reafirmando. Y esto se está haciendo mucho, el utilizar los mismos modelos para validar lo que hacen los propios modelos, ¿vale? Y hay un doble check ahí que, bueno, que es curioso. Pero el caso es que a veces ocurre y hay que ser consciente de que según cómo hagas con el modelo puede ocurrir. Si la información que tienes que necesita el modelo se la das en el contexto, por ejemplo, al pedirle un resumen de un artículo, la probabilidad de que alucine es muy baja, baja mucho, porque está tirando del contexto. Si de la información que tira es de la que se usó en el entrenamiento, como es el caso este, que es lo que ha pasado en la historia de la NBA,
la probabilidad de que alucine sube, ¿vale? Y es un poco cómo funciona. Otra cosa que, por tener cuidado, es un modelo de lenguaje, no hace cálculos. Y de nuevo, es un poco contraintuitivo porque lo que hemos aprendido siempre es que las máquinas hacen muy bien cálculos, pero los modelos de lenguaje no, ¿no? Entonces, aquí le estoy diciendo una operación de multiplicar que no es especial, o sea, que tiene, o sea, es un poco complicada, pero no especialmente, que es multiplicar 3 números de 2 cifras cada uno, y lo intenta y da un número cercano. A la derecha lo que tengo es la calculadora, ¿vale? O sea, que eso sí que está, lo de la derecha está bien y lo de la izquierda es lo que me contesta. Lo intenta dar un número cercano, pero el número está mal, ¿vale? Porque lo que está haciendo es predecir cuál es el siguiente número más probable. Entonces anda cerca, pero no tiene precisión. Sin embargo, y aquí viene lo de las técnicas de prompting, que eso en otro día, el próximo de hecho, veremos más en detalle distintas técnicas, ¿vale? Pero hay una técnica que se llama Chain of Thought, cadena de pensamiento, en el que lo que le dices es, haz esta operación, lo mismo que le he dicho antes, pero le añado, hazlo paso a paso. Y al hacerlo paso a paso, lo que haces primero, como haríamos nosotros, primero multiplica dos números y luego el resultado con el otro número. Al hacerlo paso a paso, la probabilidad de equivocarse le va bajando, porque es capaz de trocearlo, ¿no? Aún así, no calculan y no son modelos pensados para hacer cálculos. Pero si le pides que te resuelva un problema, el típico acertijo, y le dices que lo haga paso a paso, la probabilidad de que lo haga bien es mucho más alta. Y así en general con un montón de cosas, ¿no? Si le dices, plantea esto, pero hazlo paso a paso tal, te lo va a hacer en general mucho mejor que si intentas hacerlo de una sola vez. Para resolver el tema del cálculo, pues alguien de OpenAI muy ingenioso lo que se da cuenta es que hay una indirección, que es que, oye, este modelo no sabe calcular, no sabe multiplicar, pero sí sabe generar lenguaje de programación. Y entonces, con uno de los modelos que se llama Code Interpreter, lo que está haciendo cuando le digo haz esta multiplicación, está generando una línea en Python que es el resultado es igual a la multiplicación y lo ejecuta. Y entonces él sabe generar lenguaje, como traducir la frase en lenguaje natural a código de Python y a partir de ese momento ejecuta eso y eso ya sí que es perfecto, o sea, porque ya le estás dando a la máquina lo que sabe hacer muy bien, ¿no? Y entonces vuelve ahí y lo genera muy bien. Otro tema, distintos temas, o sea, el tema de las alucinaciones, el tema de que no saben calcular, la privacidad, que es algo que genera pues cierta preocupación. Sobre todo lo que genera cierta preocupación es, oye, yo lo que subo, o lo que le escribo a ChatGPT o si le subo un documento, eso se va a usar o no en el entrenamiento futuro y entonces, digamos que si era confidencial, pues ya no es confidencial o es accesible por otras personas, ¿no? Podría potencialmente ser accesible por otras personas. Yo creo que es un momento muy parecido a cuando aparece la nube, cuando aparece todo el tema de cloud. Es que hay cierta inseguridad, pero luego se ha solucionado, o sea, ha quedado todo, o sea, nadie piensa que subas datos a una base de datos en tu cloud y otro puede acceder a esos datos, ¿no? Si está bien montado no tiene por qué. Y no desconfías del proveedor de cloud, no desconfías de Google, de Microsoft, de Amazon, de que vayan a compartir esa información. Entonces, yo creo que esto es muy parecido, o sea, el caso es muy parecido. ¿Qué es lo que importa mucho? ¿Cuáles son los términos, el acuerdo de términos del que te está dando el servicio? Y si dice que va a usar esos datos o no para hacer reentrenamiento del modelo futuro, ¿no? Entonces, cuando estos modelos, de forma general, luego habría que ver, pero cuando estos modelos se usan a través de Azure, de GCP o de AWS, ahí no va nada. O sea, y además es que son 3, están muy habituados a esto. Cuando usas ChatGPT, si es el de pago, no se comparte nada. Si es el gratuito, se comparte, o sea, lo que te dicen es que es posible que lo utilicen en el futuro para reentrenar el modelo, pero tienes una opción de hacer opt-out, ¿vale? O sea, decir, no, pero yo no quiero que... Y eso no sé si ese check está solo en Europa, ¿vale? Por el tema GDPR o está también en Estados Unidos. Pero vamos, en el gratuito, por defecto sí, pero... Y aquí ya depende de cada modelo, de cada cosa que
de cada aplicación que utilices y pues es una aplicación del móvil gratuita y tal, lo más probable es que sí. Si es algo que viene de Azure y tal, lo más probable es que no. O sea, Azure GCP o cualquier cosa de esas. ¿Vale? Pues simplemente que distingáis esto. Pero que no es que... Y por supuesto el modelo, bueno, por supuesto, el modelo no está aprendiendo cuando hablas con él, ¿vale? O sea, cada llamada es independiente del resto de las llamadas. Lo que sí hace ChatGPT, pero eso está hecho en la aplicación de ChatGPT, es que cuando tienes una misma sesión, una misma conversación, le está mandando en el prompt, por detrás, un resumen de la conversación que llevas. Por eso es capaz, por eso puedes decir, cuéntame un chiste, te lo cuenta. Otro, porque le está mandando un resumen de la conversación que llevas, ¿vale? Otro tema que yo creo que es relevante es el tema del copyright. Y aquí hay dos puntos. Y sí puede, o sea, esto sí puede representar un poquito de freno este año. Uno es el copyright con lo que genera, ¿vale? A ver, primero, el copyright se regula con oficinas de copyright, el tema de los derechos de autor, y cada país tiene la suya. Entonces, habrá que ir viendo cómo se va asentando todo esto. Pero por ahora lo que parece es que lo que genera una imagen generada por un modelo de generación de imágenes, y lo mismo con el texto, no tiene copyright y no se puede registrar. Porque en principio todas las oficinas de copyright dejan registrar obras hechas por personas. Sí es verdad que se están registrando cosas en obra conjunta. Por ejemplo, yo genero imágenes, pero luego hago un cómic con esas imágenes. Entonces tú estás registrando el cómic, no solo las imágenes. Las imágenes sueltas no las puedes registrar, pero el cómic completo sí, ¿no? La obra final sí. O estoy escribiendo un artículo o un libro y ChatGPT me ayuda a darle forma, a estructurarlo, a corregir errores tipográficos o cualquier otra cosa. Puedo registrar el resultado final porque he sido el creador principal, ¿vale? Pero en principio ahí no hay problema. Eso con lo que... Otra cosa es si generas un Mario Bros, le dices, hazme un fontanero italiano de un videojuego y te hace Mario Bros. Claro, Mario Bros está registrado, ese personaje en concreto, ¿vale? Pero no es que la obra que genera sea de OpenAI, sino que está registrado por un tercero, ¿vale? Y enganchado con esto de Mario Bros, lo que es evidente es que estos modelos han utilizado, la mayoría de ellos, obra sujeta a derechos de autor. Porque si le dices, hazme un fontanero italiano de un videojuego y te hace a Mario Bros, es evidente que han usado imágenes de Mario Bros para entrenar el modelo. Es evidente que han utilizado libros con copyright porque le puedes decir, haz el estilo, escribe con el estilo de Pérez Reverte o de Cervantes, eso ya no tiene copyright, pero vamos, que es evidente que han sido entrenados con eso. Entonces, ahora el punto es que hay un montón de demandas de el escritor de Juego de Tronos, el New York Times, ilustradores, o sea, un montón de demandas en la que lo que piden es que se regule. Y aquí hay dos puntos de vista. Los que han hecho los modelos lo que dicen es que el uso de esas obras es legítimo porque las personas pueden ver una obra y copiar el estilo. El estilo no está protegido por derecho de autor, está protegida la obra, pero no el estilo. Entonces, que ellos no están almacenando nada, están utilizando esa obra para entrenar el modelo. Y luego el modelo ha aprendido y es capaz de generar sus obras. Y eso es un argumento. El argumento de los autores es, vale, pero este volumen, esto no estaba contemplado, que se pudiera dar este uso. Y esto hay que protegerlo de alguna forma, porque yo tengo un estilo de dibujar y tú no es que haya una persona que me imite el estilo, es que estás haciendo una máquina que puede hacer infinitas ilustraciones, muchas más de las que soy capaz de hacer yo, ¿no? Y entonces, digamos que mi estilo ha quedado, bueno, mi estilo propio ha quedado sin uso o a una escala más pequeña, ¿vale? Y el cuarto que yo creo que tiene sentido hablar un poco es el tema de los sesgos. El tema de los sesgos se habla mucho en inteligencia artificial. Los sesgos en sí no es un problema. O sea, todas las personas tenemos sesgos.
Cada uno de nosotros pues tenemos nuestros sesgos, llamadle ideología, preferencias, lo que sea, pero conscientes o no conscientes. Pero de forma inconsciente todos tenemos sesgos. Lo que ocurre es que las personas en sociedad nos compensamos unos con otros y sobre todo elegimos qué sesgos como sociedad preferimos tener y así nos marcamos. El problema de los modelos de inteligencia artificial en general, no de estos de lenguaje de todos, es que como son entrenados con datos, si en esos datos hay sesgos, que los hay seguro, porque no hay nada sin sesgo, no existe nada que no tenga sesgo. Si en esos datos hay sesgos que generan discriminación por género, por raza, por religión, por cualquier cosa, el modelo está perpetuando esa discriminación. Eso es un problema bastante serio. Hay un montón de ejemplos. En el caso de los modelos de lenguaje, os pongo uno con lo que os decía antes. ¿Os acordáis que decía a rey le restas hombre, le sumas mujer y te da reina? Bueno, muchos modelos de embeddings, que son esta información semántica, estos vectores que os decía antes, si a doctor le restas mujer y le restas hombre y le sumas mujer, te da enfermera. ¿Vale? Entonces, y dices, esto es la vida, ¿no? Que es, claro, que es lo que aquí hay gente que dice, pues está bien. ¿Cuál es el problema? Si utilizas estos embeddings, estos vectores, por ejemplo, para hacer búsquedas en currículums para puestos de trabajo, de repente va a haber un sesgo en el que para un puesto de trabajo de doctor va a potenciar hombres en vez de a mujeres, ¿no? Y eso está mal. Claro. Bueno, pero este es un problema serio y en cierta escala es bastante complejo, ¿no? Y va ahí inherente. Y ya termino. Esto es un paper que sale hace un año ahora aproximadamente, que es justo cuando sale GPT-4. Hacen un estudio con las capacidades actuales de GPT-4 en ese momento, qué impacto puede tener en el mercado laboral. Y salen cosas curiosas. Hay un saco de trabajos y aquí hay un montón de informes. Este es Microsoft con OpenAI, pero hay informes de Goldman Sachs, del FMI, de McKinsey, y todos van en la misma dirección y cada vez más, y todos son del último año. Pero bueno, que el impacto puede ser muy grande, un montón de profesiones impactadas con tareas, en algunos casos tareas que se pueden automatizar, en otros casos prácticamente la profesión completa. Un tema que es un poco paradójico y llevaría más tiempo, pero es que de forma general, con inteligencia artificial tiende a ser más fácil automatizar cosas que para nosotros son más difíciles y al revés. Y eso, si te lo llevas a puestos de trabajo, lo que quiere decir es que trabajos con mucha especialización, con mayor salario, con más tiempo de estudio, es posible que sean más fáciles de automatizar que lo contrario, ¿vale? Entonces, esto veremos cómo afecta de aquí a los próximos años. Tampoco es mañana, pero bueno, el periodo 5 o 10 años yo creo que son periodos para mirar esto. Y luego el otro es que las ocupaciones que dependen de habilidades de lenguaje y habilidades de programación son especialmente susceptibles a ser impactadas, ¿no? Entonces, y parte de lo que hablábamos el otro día es, si estamos en un punto en el que la profesión de informático se va a transformar, es posible que pase, por todo esto que os digo, es mucho mejor estar ahí el primero, ¿vale? O sea, que esperar a que te pase por encima. O sea, normalmente cuando hay un espacio tecnológico que se desarrolla muy rápido, los que están ahí a rebufo de esa tecnología, siguiendo eso, sacan mucho más provecho que los que están esperando. Y mucho de lo que estábamos hablando el otro día tiene que ver con esto. Y ya, por último, pasamos a preguntas o lo que haya, que yo no estoy muy consciente si hay o no hay. Yo sí os diría, cojo esta frase de Feynman, ¿no? del Nobel de Física, que decía, no puedo entender lo que no puedo crear. Y yo simplemente llamada a probar. O sea, y al final da igual. Que no programo, que me dedico a cualquier cosa con lenguaje tal, usar ChatGPT tiene una barrera de entrada bajísima.
empezar a probar qué me puede solucionar y qué no, qué cosas no se le dan bien, que no. Incluso de forma egoísta, entender qué es lo que no se le da bien puede servir para proteger más mi trabajo, porque entonces yo me enfoco en eso y lo que me puede ayudar lo aprovecho, pero yo me centro en lo que no se le da bien. Y las sesiones que os digo que vamos a ir haciendo en estas semanas, en estos próximos 3 meses, están muy enfocadas en esto, a utilizar ChatGPT, a utilizar GitHub Copilot o a utilizar otro tipo de herramientas, tanto en el día a día de cada uno, de forma individual como productividad individual, como a coger actividades enteras, como puede ser generar la documentación, generar pruebas unitarias, generar lo que sea, e intentar automatizar al máximo toda esa actividad, ¿no? Por ahora va a haber mucho espacio para las personas, para diseñar, toda la parte de diseño, todo eso, la conceptualización. Es más difícil que se automatice, pero hay otras muchas cosas que hay que hacer y que es fácil automatizar. Así que vamos con preguntas, ¿o qué?